Yo creo que, no sé, me viene a la mente recordar un pasaje de la historia de México cuando el presidente Polk recibe una invitación de Miguel Lerdo de Tejada donde le dice que se anexara todo México en 1848. La moción se llamaba All Mexico. Y dice el presidente Polk, no me puedo anexar todo México porque en México hay 6 millones de indígenas. Estamos hablando de 1848. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Y 6 millones de indígenas son plomo en las alas del águila blanca norteamericana. Entonces, ¿qué racista? Sí, lo que pasa es que Polk decía, con esa gente que es ignorante, desde su punto de vista es ignorante, no sabía que eran los constructores del México profundo, pero bueno, que es ignorante, que es floja, que es borracha, que es supersticiosa, que es sumamente religiosa, con esos no se puede construir la gran nación que yo quiero construir en los Estados Unidos. Entonces yo me quiero quedar nada más hasta donde comienza, digamos, la población indígena, todo lo que es para el norte, o sea, todo lo que, como decíamos, todo lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, eso sí, me lo quedo. Lo demás no, porque pobre de México con 6 millones de indígenas. Claro, hay que abundar también que esos millones de indígenas, como decíamos hace un momento, eran analfabetos, no sabían, y son los que con el tiempo, son los que empiezan a tener más hijos, porque son los que necesitan brazos para trabajar en el autoconsumo. Pero es que yo insisto, por ejemplo, no hubo nunca como esta correlación entre tienes una población amplia, utilízala para construir tu país. Claro. Entonces, obviamente sí se utilizó a la gente que estaba aquí para los caminos y todo, pero nunca en los niveles de una planeación, porque no existía en la cabeza de los españoles, hasta antes de la independencia, esta idea de, bueno, tienes mucha mano de obra, construyamos más, funda, crea nuevos caminos. No, era más bien someterla para ciertos se explotaban centros como esclavos, Alejandro, en las minas, en las haciendas de beneficio, en una agricultura de sustento nada más. O sea, el sistema político mexicano que se funda en 1929, que es el PRI, o lo que hoy es el PRI, ahí empezaron los problemas porque no hubo una planeación de nada. De nada. Como tenían el control absolutamente de todo, no importó absolutamente nada. Dejas morir las vías de ferrocarril y entonces empiezas a meter más autopistas. Las ciudades empiezan a crecer de una manera desproporcionada. Y anárquica. Exactamente, ese es el problema. Subsidias todo. ¿Por qué? Porque es para mantener a la población contenta. Entonces tú hoy, por ejemplo, pagas un metro que te salen 5 pesos el boleto, pero que tendría que costarte 20. Si tú hubieras quitado el subsidio desde el principio y lo vas deslizando poco a poco, quizá hoy la gente podría pagar 20 sin necesidad de dar un cambio de 5 a 15, aún con todas las crisis y todo. El agua que traen a la Ciudad de México, o sea, es costosísima. Es costosísima y la pagas en nada. Pero no vamos a concentrarnos en los crecimientos demográficos. ¿Por qué empieza a crecer la población? Porque la medicina avanza y desciende la tasa de mortalidad. O sea, en 1910, de cada 3 niños, uno moría. Ya para los años 50, 60, la tasa de mortalidad bajó muchísimo y sobrevivían, de cada 100 sobrevivían 98. Eso propició un crecimiento demográfico también. Y también la declaración de Echeverría cuando dijo al principio de su gobierno, gobernar es poblar. Exacto, cuando teníamos un crecimiento demográfico del 3.7, sale, claro que después se da cuenta que se había equivocado y crea el Consejo Nacional de la Población. Pero en la equivocación creció exponencialmente. ¿Pero por qué? Porque no hay una planeación. Qué bueno, sí, desde luego. Es que era un asunto de sentido común y ninguno de los presidentes tuvo sentido común para verlo, para ver el proyecto nacional a largo plazo. ¿Qué pasaría en el año 2050? Entonces tú tienes una época de estabilidad absoluta que es más o menos desde 1940 hasta 1976 con el Echeverría. Sí. Y tienes un crecimiento del 7% anual en términos económicos. O sea, te va muy bien, es el milagro mexicano. Entonces a nadie se le ocurrió que quizá ese crecimiento y ese milagro mexicano podía terminar. Entonces la gente... O iba a ser rebasado por el crecimiento demográfico. Pero son malas decisiones las que nos lleva a la quiebra del milagro mexicano. Pero exactamente, entonces no importaba, crecemos al 7%, pues que se reproduzca la gente. Finalmente tenemos con qué hacerle frente. Y se cae, se rompe el milagro mexicano por la propia dinámica y se económica rompe y cambio el equilibrio. Y de pronto tienes una población que ya no responde al 7%. O sea, ya no encuentran Pero que además tampoco existían los
los recursos para darles educación y pupitres a todos. Pues no, o sea, por eso no lo he sabido en decenas de años. Desde los años de la independencia eran 6 millones, como decíamos, de mexicanos, de los cuales 3.6 millones eran indígenas que no sabían hacer nada. ¿Por qué? Y esto es un comercial anticlerical, porque cuando llega Iturbide al poder, 90% de la población no sabía ni leer ni escribir, lo repito, porque quien se encargó de la educación durante los años de la colonia fue el clero. Y el clero fracasó porque nada más educó a los hijos de los privilegiados. Pero también la República fracasó. Lo de no sabían hacer nada, tengo ahí una pequeña precisión. No estaban dentro de la lógica comercial o económica de un país que buscaba consolidar un mercado internacional. Eran tierras comunales, o sea, todo eso. ¿Qué contribuyeron al desarrollo y a la expansión de México? No, es que no hubo expansión ni desarrollo. ¿Quién trajo nuevamente ¿quién trajo el primer desarrollo y la expansión? Porfirio Díaz, pero nuevamente con los viejos recursos de la explotación. Pero muy centralizada. Claro. O sea, no hubo una derrama económica masiva. No, pero yo creo que el país sí alcanzó una primera modernidad que no se había conocido en ningún otro momento de la historia nacional. Sí. O sea, telégrafos, vías férreas, o sea, esos 20,000 kilómetros de vías férreas no es nada desdeñable. La modernización de los puertos, el asfaltado de las calles, o sea, que de repente ya no fueran calles con polvo y tierra. El punto, Alejandro, es que ese progreso, ese crecimiento no se distribuyó equilibrado y equitativamente entre toda la población. Eso es lo que hemos visto. Ese es el punto. Que nunca lo hemos logrado, tienes razón. Son 50 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Por qué? En primer lugar, por el analfabetismo, por el fracaso educativo de México. Falta de oportunidades de trabajo. Son reprobados todos ellos, ¿no? Lamentablemente, y hay que ver la manera de rescatarlos, porque sí que tienen mucho que dar y tienen mucho que decir. Pero bueno, después tuvimos el gobierno de un solo hombre que desde el gobierno de Obregón para acá no existió un parlamento, un congreso ni una Cámara de Diputados, que si bien existía, nada más era en el papel. Y entonces yo digo, ¿cuáles son los orígenes de todo esto? A ver, ¿tú con qué te quedas, Alex? Híjole, yo creo que verdaderamente, afortunadamente se detuvo la explosión demográfica que vivíamos de los 70. Pero yo creo que exactamente eso ni siquiera está dentro de una planeación demográfica. Y yo creo que lo vamos a seguir padeciendo porque el gobierno no tiene un proyecto nacional, es un gobierno de ocurrencias. Cualquiera que llegue, los del PAN, los del PRI, los del PRD, llegan a echar ocurrencias. Entonces, si tú no tienes una planeación para hacer crecer tus ciudades de una manera ordenada, ecológica, de desarrollo sustentable, más una población que va creciendo y a la cual le tienes que ofrecer forzosamente oportunidades de trabajo, esto va a seguir poniéndose, cuando menos, igual, que ya es peor. En el 74 el Consejo Nacional de Población lanza una campaña llamada Vámonos Haciendo Menos. Eulalio González Piporro hace una canción, escúchenla, es maravillosa, Vámonos Haciendo Menos. Y hoy por hoy se está retomando la lógica de Vámonos Haciendo Menos. El embarazo entre jóvenes, entre adolescentes, es un tema gravísimo. Nos están bombardeando, lleva condones a las fiestas, no bla, 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 bla. Creo que tenemos un enorme y maravilloso país que como no empecemos entre todos a cuidarlo, nos va a quedar sin nada. En ese sentido hemos tenido un enemigo muy poderoso, que es la Iglesia Católica, que se ha opuesto rotundamente a los métodos anticonceptivos, al control de la natalidad, y que no le interesa que haya millones de pobres en el mundo porque esos son sus clientes. Pero yo creo que eso ya está rebasado. Es decir, ya la sociedad está en otro concepto y ya quizás son en las rancherías o en las... No creas, en provincia las cosas son... En general, la gente le va, cuando tiene hijos, por 2. Antes era de 4 para arriba. Sí, yo creo que lo que necesitamos también es un estadista, no un bombero que venga a apagar incendios, sino un estadista que pueda hacer una planeación, un gabinete inteligente y que no llegue cada gobierno, cada nueva administración federal a reinventar México, sino que tengamos ya, digamos, un catálogo de objetivos, y estos objetivos ejecutarlos, porque si no, pues no podemos estar desmantelando cada 6 años todo lo que se hizo anteriormente, porque entonces no llegamos a nada. Bueno, pero ojalá que... Bueno, ya la moraleja es, los niños no traen torta bajo el brazo. No traen. Y la familia pequeña vive mucho mejor.